Hola de nuevo. Hoy vamos a continuar, chicos, con la clase de los triángulos, ¿verdad? Pero vamos a estudiar el tema de congruencia de triángulos. Lo que vimos en la clase pasada sobre los nombres de las figuras es muy importante y eso va a ser gran parte de lo que hagamos hoy. Entonces, bueno, vamos a hablar de la congruencia. ¿Qué son triángulos congruentes? Decimos que son dos triángulos o más que tienen las mismas medidas en todos sus elementos. Entonces eso quiere decir que los lados miden igual y que los ángulos miden igual. Entonces vean abajo los dibujos, eso se los trato de explicar aquí en el texto. Vamos a marcar con rayitas los lados que miden igual y los ángulos que miden igual. Entonces vean que por ejemplo el lado AB tiene dos rayitas. Si yo me fijo en el otro triángulo, el que tiene dos rayitas es el lado PQ. Entonces eso quiere decir que ellos dos miden igual. Pasa igual con los ángulos. Cuando veo un ángulo, por ejemplo, el ángulo que está en la C tiene dos rayitas y en el otro lado el ángulo que está en la R tiene dos rayitas. Eso nos ayuda a saber que miden igual en el dibujo. ¿Cómo nos ayudamos para poner todo esto y no enredarnos? Porque vean que son tres lados y son tres ángulos. Entonces es muy bueno que, por ejemplo, al ángulo que está en el B, le pusimos una rayita. El lado que está del otro lado de la B, miren, esto es bien importante. Yo veo este ángulo. El lado que está se llama opuesto al otro lado del triángulo, también voy a ponerle una rayita. Y así en el otro triángulo, cuando yo encuentro un ángulo que mide una rayita, ¿verdad? El lado que está opuesto es al que le voy a poner una rayita también. Eso lo vamos a ir haciendo en la práctica poco a poco. Pero para que vean, entonces una rayita se pone en un ángulo y en el lado opuesto. Dos rayitas en un ángulo y en el lado opuesto. Tres rayitas en el ángulo y en el lado opuesto. Entonces, para que vayan teniendo una idea de qué significan esas rayitas y también cómo las vamos a ubicar. Entonces, bueno, eso nos va a ayudar mucho a organizarnos. Vean el dibujo y vean la información que podemos sacar de este dibujo. Eso es la primera página. Dice que, vamos a tenerlo acá escrito, tenemos que los vértices que se relacionan son, vean que la A tenía tres rayitas, entonces el ángulo, ¿verdad? Que tiene tres rayitas, va a estar relacionado con el que en el otro lado tiene tres rayitas. O sea, los vértices, que es lo primero que tenemos que calcular, son A con P. ¿Quién tiene dos rayitas? Entonces en este caso la C. ¿Quién tiene dos rayitas en el otro triángulo? Sería la R. Entonces esos dos juntos. Y la V tiene una rayita y la Q tiene una rayita. Entonces, la primera parte muy importante de esto que estamos haciendo es señalar, voy a encerrarlo en un circulito, señalar cuáles son los vértices que se relacionan. Eso nos va a ayudar a relacionar todo lo demás. Entonces, cuando queremos hablar de lados que se relacionan, por ejemplo, quiero hablar del que tiene una rayita aquí, que es el AC. Entonces, vean que el AC va a medir lo mismo que, y esto es el detalle con el que tenemos que tener cuidado. En los vértices yo dije que la A se relaciona con la P. Entonces, aquí dije AC. Del otro lado tengo que empezar poniendo una P porque la A y la P se relacionan. Después va la C. C va con R. Entonces, si pongo C en este lado, R va a ir del otro. El orden de las letras es muy importante, chicos. Entonces, si empezamos con la A y terminamos con la C, en el lado derecho es empezar con la P y terminar con la R. Y así hacemos los demás. Entonces vean que AC tiene un palito, AB tiene dos palitos. Entonces cuando escribo AB, el lado que está relacionado con AB va a ser el que tenga dos palitos aquí, que es P y Q. ¿Cuál de las dos letras pongo primero?
para eso es que hicimos esta listita. A va con P, entonces pongo la P primero. B va con Q, entonces pongo la Q de segundo, ¿verdad? Y por último sería el lado BC, que tiene 3 rayitas. Entonces vean que yo pongo el nombre de BC. ¿Quién va con la B? Q. ¿Y quién va con la C? R. Entonces así es como logramos hacer la lista de lados que ustedes ven aquí abajo. Un detallito que no les dije y que es importante, que estoy usando y que no les he mencionado, es el símbolo de la congruencia. Cuando yo digo que dos cosas miden igual, usamos un signo de igual y arriba como un colochito. Ese es el símbolo para decir que dos lados miden igual, por ejemplo. O que dos ángulos, ya lo vamos a ver, miden igual. Entonces conste que este es el simbolito para congruencia. Aquí acabamos de hacer la lista de los lados, ¿verdad? Acabo de hacer la lista de los lados y es la que sale aquí abajo. Entonces, cuando yo les pregunte cuáles lados son congruentes, ¿verdad? O miden lo mismo, hacemos la listita de las 3 parejas. En los ángulos es más sencillo. Entonces, vean, voy a correr esto un momento para que nos dé más espacio. Recordemos que el símbolo es este. Y lo de lados, voy a correrlo un poquito para que hagamos también la lista de los ángulos. Entonces, ponemos ahí la lista de los lados. Voy a ponerle el titulito arriba, acá. Y así voy a hacer la lista de los ángulos también. Entonces, pongamos la lista de los ángulos. ¿Cuáles son los ángulos que se relacionan? Vean las letras. La A con la P. Entonces, el ángulo A se relaciona, o sea, mide lo mismo, en este caso, que el ángulo P. El ángulo C con el ángulo R y el ángulo B con el ángulo Q. Entonces vean que en medio de ellos uso el simbolito de congruencia para decir que miden igual. Eso es importante y así sacamos toda la lista de lados, ángulos y los vértices. El último que nos corresponde, ¿verdad? Ya pusimos los lados, ya pusimos los ángulos, nos falta triángulos. ¿Cómo le ponemos nombre a estos triángulos? Ustedes pueden agarrar el primer triángulo y poner el nombre en el orden que hayan escogido. Pueden decir, por ejemplo, es normal que en matemática, cuando vamos a llamar una figura, le pongamos las letras en el orden alfabético, o sea, el orden del abecedario, ¿verdad? A, B, C, D, E. Entonces es muy común que a este triángulo lo llamemos ABC. Eso sería muy normal. Es una forma fácil de ponerle nombre. Entonces voy a ponerle el nombre por acá. Si yo pongo el nombre, vean aquí, voy a hacer el de triángulos, ¿verdad? Este es como el final. Voy a poner los triángulos que son congruentes. Entonces, si yo digo que el primer triángulo es ABC, el otro tengo que ponerle el nombre con las letras, como lo hicimos atrás. La A va con la P, entonces esto va a ser congruente al triángulo que empieza con P. La B va con la Q y la C va con la R. Entonces vean aquí cómo logramos ahora sí el nombre de los triángulos que son congruentes. Eso, chicos, que hemos puesto hasta aquí es la primera página. Voy a pasar a la segunda página donde ya empiezan las prácticas. Entonces vamos a ver. Lo que dice aquí es indique los nombres de las parejas de elementos que son congruentes. Entonces esta primera página la tienen que resolver parecido al ejercicio, a lo que acabamos de hacer hace un ratito, poner los vértices, las parejas de lados, las parejas de ángulos y los triángulos congruentes. Entonces yo voy a resolver este primero como ejemplo, pero vean que abajo está el ejercicio que ustedes tienen que hacer, que es muy parecido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero los vértices, siempre empezamos por los vértices, ¿verdad? En este ejemplo igual vamos a empezar por los vértices. Entonces, en la lista de vértices, ¿verdad? Este dato es muy importante, entonces es bueno apuntarlo. Los vértices son los puntitos, digamos, de cada esquina del triángulo. Entonces, voy a ver el de un palito es la D. En el otro lado, el de un palito es la S.
Entonces esos dos van relacionados. Dos palitos es la E, dos palitos es la T. Tres palitos es la F, tres palitos es la U. Entonces, así tenemos la lista de vértices. Esta es la más importante. Si nos equivocamos aquí, muy posiblemente nos vaya a confundir con los lados y con los ángulos. Entonces, yo puedo decir D con S, E con T y por último, F con U. Entonces, esa es la primera respuesta que estamos esperando aquí. Ahora veamos lo de los ángulos y los lados. Los lados era bien sencillo, pero teniendo cuidado. Nada más que respetemos la lista de los nombres que pusimos aquí arriba. El primer lado es el de un palito, entonces EF podemos ponerle o FE, como ustedes quieran. Entonces voy a ponerle EF, siguiendo la idea de que son lados que ponemos el nombre con el abecedario, EF. Este va a estar relacionado con, entonces la E estaba relacionada con la T, entonces ponemos la T de este lado, y la F con la U. Entonces vean que el nombre se lo ponemos respetando el orden de los vértices, EF. Luego, dos palitos es D con F, entonces, DF con quién, la D iba con la S y la F con la U. Ahí está. Y por último, el de tres palitos, DE. Entonces, DE va a estar relacionado con, y DE tiene tres palitos, ST, ¿verdad? Vamos a ver, la D con la S y la E con la T. Entonces vean que este ejercicio, hacer ese orden, me ayuda a ver que el de un palito, que es F, se relaciona con un palito que es TU. DF tenía dos palitos y me dicen que el SU también. Y por último, DE tiene tres palitos, ST tiene tres palitos. Entonces vean que si yo respeto el orden de los vértices, logro el orden de los lados también y vamos a lograr el orden de los ángulos también. Entonces, en los ángulos vamos a decir, el de un palito es D, ¿verdad? Y D va con S. Entonces, bueno, ya vamos a responder estas dos ahí en la lista de abajo. Dos palitos es la E y en el otro lado la T. Vean que esos son los que poníamos aquí. Y tres palitos es la F y eso va a estar relacionado con la U. Tres palitos. Entonces vean que todo el orden que mantenemos atrás, donde pusimos los vértices, se mantiene en todas las demás partes. Por eso puedo responder aquí. ¿Cuáles son los lados congruentes? EF con TU. DF con SU. Y DE con ST. Entonces ya tenemos los lados. Y los ángulos, la lista que pusimos aquí. D con S, ¿verdad? El con normalmente cuando ya estamos en lados y ángulos se pone con el simbolito este. D y S, ¿verdad? Tenemos que E va relacionado con la T. Y por último, F va relacionado con la U. Y finalmente tenemos que ponerle nombre a nuestros triángulos. Entonces, ustedes lo pueden poner, voy a ponerlo aquí abajito igual. El espacio lo estoy trabajando como dentro del mismo ejercicio. Ustedes para hacerlo más ordenadito lo podrían escribir en su cuaderno con más calma, ¿verdad? Entonces, triángulos. Cuando hagan su práctica, si no les cabe la información aquí en el espacio alrededor del dibujo, mejor lo hacen en el cuaderno. Los triángulos, ¿cuáles pueden ser? Entonces, el triángulo de la izquierda vamos a decir DEF, ¿verdad? El orden alfabético. Es la forma más sencilla, aunque no es la única, ¿verdad? Ustedes pueden escoger el orden que quieran del primer triángulo. Pero el nombre del segundo triángulo lo tienen que poner cuidando que se cumpla el orden de los vértices. Entonces, donde ustedes ponen D, va la S. Donde ponen E, va la T. Y donde ponen F, va la U. Y así tenemos los triángulos congruentes.
Con eso ya tienen un ejemplo para resolver el ejercicio que está abajo, que es muy parecido. Vamos a la página 3, ¿verdad? Recuerden que entonces ese ejercicio lo tienen que completar. Y quiero que sepan que a partir de aquí ya nos van a decir cuáles son los triángulos congruentes. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a resolver ejercicios, porque si me dicen cuáles son los triángulos congruentes, hacemos una relación. La primera letra se va a relacionar con la primera letra del otro triángulo. La segunda letra, lo voy a hacer con colores y creo que es recomendable que ustedes lo hagan igual. La segunda letra con la segunda letra. Vean que esto me va a ayudar mucho. Entonces lo hago con colores para que sea fácil relacionar una cosa con otra. Y la tercera letra, la C, va a estar relacionada con la F. Entonces, si me preguntan cuáles son los vértices, puedo sacarlo ahí. Por ejemplo, vértices es A con D, B con E y C con F. Perdón, ahí me equivoqué. C con F. Perdón, si me equivoqué que aquí no terminé de escribir, era A con D, ¿verdad? Los rojos, B con E, los azules y C con F. Ahora sí, ya están los vértices. Y recuerden que si tenemos los vértices podemos completar todo lo demás, chicos. Ya podríamos hacer lados, ángulos y finalmente nombre de los triángulos que ya lo tenemos. Entonces, bueno, la clave aquí es esa y justo eso es lo que nos preguntan en el ejercicio. Si obtenemos los vértices, obtenemos todo lo demás. Entonces yo puedo decir A va con la D, B va con E y C va con F. Entonces esa es la única pregunta que me hacen. ¿Por qué? Porque con solo eso ya podemos resolver el resto de los ejercicios. Y es más, podríamos ordenar aquí los puntos para que ya todo calce. Por ejemplo, si es A, B y C, entonces en la primera rayita pongo la A, en la segunda rayita pongo la B y en la tercera la C. Y en el otro triángulo puedo poner entonces en la primera rayita la D, porque está relacionado con la A. En la segunda rayita la E, porque está relacionado con la B. Y en la tercera rayita la F, porque está relacionado con la C. Entonces vean que este ejercicio es más cortito, hay menos que hacer, pero que nos ayude mucho a recordar cómo en los nombres de los triángulos ya me dicen cuál vértice va con cuál. Eso mismo tienen que hacer ustedes en la página 3, ¿verdad? Al final de la página 3, el ejercicio que aparece. Y por último, el último ejercicio ya no nos ponen las rayitas, porque la idea es que ustedes tengan que marcar con rayitas las cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí, chicos? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Es importante que cuando tenemos un triángulo, yo aprenda a relacionar cuáles medidas están relacionadas con cuáles. Entonces, yo voy a usar aquí una regla. Está bien, una regla en la pantalla. Ustedes usen una regla que tengan a mano para poder medir. Primero que nada, yo quiero poner las letras A, B, C y D, E, F en nuestro dibujito, ¿verdad? Pero yo no lo puedo poner a lo loco, no puede ser rápido, ¿verdad? Así como en carrera, no, no. Hay que asegurarnos de que las medidas van a ser las mismas. Por eso, este último ejercicio que no pone las rayitas, lo que nos pide es averiguar nosotros las rayitas. Entonces, perdón, ahí estoy activando la regla. Déjenme ver para que salga en pantalla. Déjenme revisar que aparezca. Qué raro que no está apareciendo. Ya les digo, estoy viendo a ver cómo funciona eso. Bueno, no está saliendo. Ya lo había logrado antes y ahorita no lo estoy viendo. Voy a ver si es que... Ah, está saliendo aquí abajo. Es ese problema. ¿Ven? Me estaba equivocando porque no encontraba la regla. Ahora sí, tenemos la regla. Ustedes buscan una regla para ustedes y miden, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a medir? Voy a medir los lados.
Entonces yo acabo de acomodar mi regla. Vean que esta regla no tiene las medidas. Entonces yo lo que estoy haciendo es viendo los centímetros aquí diciendo, aquí hay 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5 y un palito. Pueden ser 2 palitos, digamos. Entonces ustedes lo hacen con una regla física, ¿verdad? En sus hojas. Entonces, ¿qué acaba de pasar? Que me di cuenta que este lado de aquí mide 5,2 centímetros, ¿verdad? En mi pantalla, por lo menos. Cuando ustedes lo impriman, revisen con su regla cómo está eso. Veamos las otras medidas. Entonces, me interesa medir cada lado, ¿verdad? Entonces yo acomodo. Esta regla funciona un poquito raro. Ustedes saben cómo usar la regla normal, ¿verdad? Yo estoy usando la que tengo de ahí para la pantalla para poder enseñarles. Entonces vean que aquí mido 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 4 parece. Entonces 4 centímetros, 4, ¿verdad? Y por último, vamos a mover la regla para medir este lado de acá. Entonces vean que yo lo acomodo bien para que calce y medimos. Y ahí son 1, 2, 3, 4,2 parece. Entonces, ¿por qué hago esto, chicos? Porque vean que los lados yo necesito relacionarlos. Voy a correr la regla que no me deja escribir. Los lados yo los tengo que relacionar con los que midan igual. Entonces vamos a tener cuidado con eso. Vamos a decir, bueno, 4,2 centímetros, entonces en el otro triángulo tiene que haber alguno que mida parecido. Y vengo a este y mide 1, 2, 3, 4,2. Entonces ya encontré cuál mide igual, que sería este. 4,2 centímetros. Ya casi les digo cómo vamos a usar esta información para ponerle nombres a nuestras partes del triángulo. Entonces necesito las medidas de todos los lados. Vamos a ir a medir entonces otro de los lados. Voy a medir este de aquí abajito. Entonces acomodo la regla en el borde. Y ahí vemos que mide 1, 2, 3, 4,4. Entonces ya sabemos que tiene pareja del otro lado. Y el último mide, vamos a acomodar la regla. Entonces, bueno, que no nos sorprenda, pero como estamos hablando de triángulos congruentes, es normal que las tres medidas que están en un triángulo en el otro también, ¿verdad? Porque miden igual. 1, 2, 3, 4, 5,2. Entonces nos está midiendo exactamente igual. ¿Qué vamos a hacer? O sea, con lo que hemos dicho hasta ahorita, chicos, ¿qué vamos a hacer gracias a que ya tenemos las medidas de los tres lados? Ustedes pueden ponerle nombre a cualquiera de los vértices. Eso va a ser sencillo porque sabemos que los de la izquierda se tienen que llamar A, B y C. Entonces digamos que a mí se me ocurre poner el A aquí. Ya con esa decisión, ahorita vamos a tener que ordenar el otro de la manera correcta. La B se me ocurre ponerlo aquí y la C se me ocurre ponerlo aquí. Entonces vean que el primero yo le pongo el nombre donde yo quiera, ¿verdad? Los tres vértices como yo quiera. Pero ahora tengo que acordarme, y eso es muy importante, ojo otra vez, hacerlo con colores nos puede ayudar mucho, que la A va a estar relacionada con la D. La B va a estar relacionada con la E. Y por último, ¿verdad? Vea que yo uso tres colores diferentes, nada más, no importa cuáles. Tres colores diferentes que nos ayude a facilitar recordar cuál con cuál. Entonces, la A va con la D. ¿Quién era A? Vean que es el que está del otro lado, ¿verdad? Atravesando, por decir así, el triángulo. El que está del otro lado del que mide 5,2. Entonces yo ubico aquí el de 5,2 y el que está del otro lado es este. Entonces A va con D.
¿Qué otra cosa sabemos? Vamos a borrar aquí. La flechita yo la pongo solo para que vean cuál está del otro lado, ¿verdad? Ya logramos esta pareja. Ahora otra pareja. El que está del otro lado de la B es el de 4,4. Entonces, 4,4 está aquí, el otro lado sería este, ¿verdad? Al otro lado. Y me doy cuenta que la B estaba relacionada con la E. Ahí lo tenemos. Por último, chicos, bueno, ya sabemos que nos queda solo un campito, ¿verdad? Solo nos queda el campito de la C. Entonces ya sabemos que el que está relacionado va a ir aquí, pero véanlo con cuidado igual. El que está de 4,2 centímetros es el de la C. Entonces 4,2 centímetros me va a dar el que se relaciona con C, que es la F. Entonces ahí tenemos todo ya ordenado. ¿Cuáles son los vértices que se relacionan? Ya sabemos que A con D, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí están relacionados. Pueden ponerlo, si quieren, lo pueden escribir aparte, ¿verdad? Eso es una buena práctica. A con D, B con E y C con F. Es una buena práctica tenerlos separados, pero ya me lo dice solo esto de los colores, ¿verdad? Con solo eso ya lo sabemos. Entonces los vértices ya lo tenemos. A con D, B con E y C con F. Eso. Ahora, ¿cuáles lados son congruentes? Vean que ahí para eso necesitamos la información de las medidas. Voy a borrar la flechita del centro. Y vean lo que acabamos de hacer, chicos. Esto es bien importante. Arriba les pido que ustedes pongan rayitas. Entonces, yo puedo decir, bueno, el de 4,2 va a tener una rayita, ¿verdad? Entonces el de 4,2 va a tener una rayita del otro lado. El de 4,4 pongámosle dos rayitas, ¿verdad? Porque es el que sigue en tamaño. Entonces pongámosle dos rayitas al otro lado, al de 4,4 también, ¿verdad? Nada más, ahí estamos seleccionando parejitas. Y por último, el de 5,2, tres rayitas, 5,2, tres rayitas. ¿Cómo hacemos para ponerle rayitas a los ángulos? El que está del otro lado del de una rayita, lleva una rayita. El de dos rayitas, dos rayitas. Y el de tres rayitas, tres rayitas. Igual aquí, una rayita al otro lado, una rayita. Dos rayitas al otro lado, dos rayitas. Tres rayitas al otro lado, tres rayitas. Con eso ya llenamos todas las rayitas y ya podemos saber fácilmente cuál lado se relaciona con cuál ángulo con cuál. Ya podemos terminar nuestro ejercicio. Vean que si no nos dan las rayitas se hace un poco más cansado, pero sí podemos hacerlo. ¿Cuáles lados tenemos? Entonces voy a hacer la lista aquí y la lista de ángulos. Entonces les recuerdo que los lados es AB es el primero. Ah, bueno. Pero ¿con quién va? AB va con el de una rayita del otro lado. ¿Con quién iba la A? Con la D. ¿Y con quién iba la B? Con la E. Entonces ya tenemos esa primera pareja. Luego, segunda, el de dos rayitas es AC. Entonces pongamos aquí AC. ¿Quién está relacionado con la A? La D. Y con la C, la F. Entonces ya tenemos esto de acá. Y la última son tres rayitas, B, C. La B va con la E y la C con la F. Entonces esos son los datos que vamos a escribir aquí. AB congruente con DE. Sabemos que AC congruente con DF. Congruente significa de la misma medida. Y por último, BC congruente con EF. ¿Qué vamos a hacer en los ángulos? Si la A va con la D, ángulo A va con ángulo D. ¿Verdad? De hecho, ese con, a mí se me olvida a veces corregirlo. Ya cuando estamos hablando de lados y de ángulos, ponemos el simbolito, ¿verdad? El de congruencia. Luego, la B con la E, congruente a E. Y por último, C con F. Y eso es lo que colocamos aquí abajo. A congruente con D, B con E
y C con F. Y ya con eso completamos nuestro listado. Ya aquí termina entonces lo que tienen que hacer. Recuerden nada más que después de esto viene un ejercicio que tienen que hacer igual. Entonces vayan desarrollándolo y tomen de ejemplo estos que yo hice paso a paso ahora en el video. Cuídense mucho, chicos.